tardes. Es un grato placer desde Se Dice Libertad el darles la más cordial bienvenida a este que es el cierre del primer ciclo de migración que hemos desarrollado y ha sido un privilegio en alianza con el Grupo Giroscopio, profesores de altísimo nivel que están, bueno, por el mundo poniendo a Venezuela en alto. Es un verdadero placer reencontrarnos con el profesor Tomás Páez, quien además es muy cercano a Se Dice Libertad, es parte de nuestro comité académico también, y bueno, ¿quién mejor que él para este cierre tan importante sobre un tema clave para todos los que están en el mundo, como decía anteriormente, ¿no? Estrategia de gobernanza de la diáspora, qué tema tan interesante. Y para iniciar esta conferencia le voy a pasar la palabra a la profesora Carolina Guerrero, quien va a ser la presentadora, moderadora de este coloquio que nos llevará a este primer cierre de conferencias en alianza con Giroscopio, pero a partir de aquí vamos a iniciar muchísimas más. Así que bien, Tomás, bienvenida Carolina, a los profesores Omar Astorga, Fabiola Betancourt, Juan Rosales, Gabriel Morales, nuestro agradecimiento por haber pensado en Se Dice Libertad para acompañarlos en esta aventura. Muchísimas gracias. Carolina, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes a todos. En nombre de Giroscopio expresamos nuestro agradecimiento a Se Dice Libertad por apoyar esta iniciativa, este coloquio que comenzó a mediados del mes de octubre, 15 de octubre, durante todas las semanas hasta el día de hoy. Ha proyectado unas excelentes conferencias sobre migración, aproximaciones desde el caso venezolano. Y han sido conferencias desde las perspectivas filosóficas de la literatura, desde la sociología, desde la psicología, una mirada bastante caleidoscópica sobre este problema. Giroscopio es un grupo de indagación sobre problemas de lo humano que busca explorar los problemas del individuo contemporáneo, también desde diversas disciplinas, y también realizar estos encuentros de discusión, de difusión del conocimiento y también generar nuevos canales de exploración. Me toca el honor de presentar la última conferencia de este coloquio internacional, Migración, aproximaciones desde el caso venezolano, con la conferencia que nos va a presentar Tomás Páez, Estrategia de la Gobernanza de la Diáspora. Tomás Páez es sociólogo por la Universidad Central de Venezuela, es magíster y doctor PhD del University College de Londres, profesor titular de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Ha sido profesor y es profesor del doctorado de Investigación, Innovación y Desarrollo, profesor del doctorado de Ciencias Sociales en la UCB, profesor en la Universidad Internacional de La Rioja en España, profesor invitado de la Universidad Nacional de Colombia y también de la Universidad de La Molina en Perú. Fue director del Parque Tecnológico Sartenejas en nuestra Universidad Simón Bolívar, vicepresidente del Instituto de Formación Empresarial de la Universidad Metropolitana, coordinador de la Oficina Nacional de Enlace del programa Bolívar, una excelente iniciativa que fue promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo un par de décadas atrás, coordinador del Observatorio para la Pequeña y Mediana Empresa y el Emprendimiento en Venezuela, coordinador del proyecto global, el actual proyecto global de la diáspora venezolana, que ha producido una inmensidad de estudios, de publicaciones, de foros, etc. Y es consultor, uno de los principales consultores, referencial consultor sobre el tema migratorio. Entre tantas funciones, ha sido miembro fundador y responsable del área internacional del Centro de Desarrollo de la Ciudadanía y la Democracia. Es articulista del Nacional y entre sus tantas publicaciones voy a mencionar la compilación que hizo del texto del libro Latinoamérica, Democracia y Autoritarismo, editado por Calatos en España, y
también del excelente texto El papel de la diáspora en la reconstrucción de Venezuela, publicado por la prestigiosísima revista de Occidente del Instituto Ortega y Gasset. Actualmente, recientemente, acaba de salir la tercera edición del libro La voz de la diáspora venezolana, editado por Unión Editorial Colombia, donde Tomás Páez ha tenido un papel importantísimo compilando todos estos estudios y proyectándonos estas realidades. Sin más, damos la bienvenida al profesor Tomás Páez y su conferencia Estrategia de la Gobernanza de la Diáspora. Muchas gracias a todos. A ver, bueno, primero mil gracias por la invitación. Felicitarlos por la iniciativa porque ha habido un conjunto de presentaciones sobre este tema migratorio que son distintas miradas, como tú lo dijiste, que enriquecen la comprensión de este fenómeno. Además, este evento es promovido por dos organizaciones hermanas, amigas, se dice por un lado, y Giroscopio por el otro, que está en la Universidad Simón Bolívar y que también es otra universidad muy querida, ¿no? Bueno, como las reglas de juego son, presento más o menos, voy a intentar presentar en 25 minutos un poco la síntesis y el enfoque del tema. Comienzo por señalar que Venezuela es el mejor ejemplo de cómo un país crece con sus migraciones. Venezuela creció desde que se produjo el encuentro entre Europa y Latinoamérica, y desde ese momento hemos tenido alemanes, gallegos, canarios en nuestro país, y con ellos nos hemos hecho grandes, con colombianos, ecuatorianos, haitianos, argentinos, chilenos posteriormente, pero hemos sido un país receptor de migración. Y honramos las palabras de Edward Carnegie, que decía que la migración es un río de oro que fluye todos los años a nuestro país, refiriéndose a Estados Unidos, o las palabras de Kennedy y Reagan, de dos partidos políticos distintos, señalando que Estados Unidos era un país de inmigrantes. Lo fue Venezuela, lo fue Argentina, lo fue Brasil, lo fue Chile. Y con ellos se hizo grande toda la región y cada uno de los países que recibió tanta migración de tantos lados. Comienzo con una cita de von Mises, quien dice que sostenía la necesidad de establecer la libertad de la inmigración en el mundo para hacer la paz más duradera. Y agregaba, si quienes creen en la libertad no asumen este punto de partida, no habrá mucho espacio para la esperanza de convencer a alguien a favor de una sociedad libre. Yo creo que esta frase expresada por un pensador de la escuela austríaca, una de sus referencias fundamentales, expresa un poco el sentido de este proyecto, que nace en el año 2013. Veíamos con asombro cómo un país que durante 500 años fue país de inmigrantes, quizás con la única excepción del periodo en el que Boves desplazó a toda la sociedad y puso huir a parte importante de la élite caraqueña, fundamentalmente canarios. Desde ese momento, desde hace 200 años, nosotros nunca habíamos experimentado un proceso migratorio como el que se está viviendo ahorita, y menos con la velocidad y las dimensiones del éxodo venezolano. Hoy estamos presentando el informe. Hoy cerramos el cuarto trimestre del año y tenemos, de acuerdo a nuestros datos en el observatorio, 7 millones de venezolanos. Ya la OIN, que hablaba de 5.900.000, ya está hablando de 6.040.000 o 6.400.000 venezolanos fuera, lo que indica que ni siquiera el coronavirus y todas las restricciones a la movilidad impidieron o frenaron
el éxodo. Quizás lo ralentizaron, pero no lo frenaron. Hoy mismo acaba de aparecer la lancha con migrantes venezolanos en Estados Unidos, exactamente cerca de, más bien cerca de Puerto Rico. ¿Cómo comenzamos el estudio? Primero, identificando dónde estaban los venezolanos, porque no había datos. Y esto es un primer componente de información. En Venezuela no existe dato oficial acerca del éxodo venezolano. Datos e información la tienen, porque la gente sale por los aeropuertos, sale por los puertos, sale por los puntos fronterizos, y ahí hay información que maneja el Estado venezolano, pero que la oculta, la esconde. Y allí está el primer acto xenófobo. Desconocer, negar la existencia del otro. Negar, ese es el primer acto de xenofobia, mucho más severo que el que ha producido cualquier declaración de la alcaldesa de Bogotá o de algún candidato presidencial en Perú, ¿no? Porque esto es un hecho real. Se esconde la data de los venezolanos en el exterior. No solamente se esconde, sino que además se le dice públicamente que no existe. Lo dijo el señor Maduro en el año 2018 en las Naciones Unidas frente a los países receptores de migrantes. Y lo dijo frente a una Colombia sorprendida, frente a un Perú sorprendido, frente a un Estados Unidos que no se lo podía creer, o frente a una España que bueno, se asombraba de la capacidad de mentir con piedra, con cara de piedra o de hormigón armado, pues, ¿no? ¿Cuáles fueron entonces los puntos de partida? Uno, el primero es construir la data de dónde estaban los venezolanos. Estamos hablando del año 2013-14. El primer estudio sale, creo que es el único estudio global. Ha habido muchos otros estudios, pero este es el único estudio global de la diáspora. Por primera vez logramos ponerle números a la geografía venezolana, que es una nueva geografía. Esto es importante, este es otro dato clave en nuestro discurso. Los estados nacionales o el Estado Nacional en Venezuela ya no es suficiente para el análisis. Nosotros tenemos fuera, solamente en Bogotá, tenemos más gente que en Delta Macuro o en Puerto Ordaz o en cualquier estado de pequeñas dimensiones en términos de número de habitantes. Cuando comenzamos a hacer el estudio, identificamos como los criterios fundamentales. Primer criterio, toda diáspora es beneficiosa para sí mismo, para el país de origen y para el país de acogida. Contribuye al desarrollo, contribuye al mejoramiento de la productividad, contribuye a la reducción de la pobreza global. Un dato interesante, el 3.6% de la población es migrante. Estamos hablando de casi 300 millones, 300 y algo. Pero produce el 10% del PIB global. Toda diáspora además reduce la pobreza global, ya lo dijimos, mejora la productividad. El otro componente, y ese es un tercer o cuarto punto que nos interesa resaltar, la gente no migra a países, digamos, la gente no migra a Colombia, y no hay una flecha directa a Colombia. La gente migra a Cali, a Cúcuta, a Medellín, a Barranquilla, o migra a Callao, Arequipa, o Tumbes, o migra a Madrid, a Tenerife. Entonces el tema, la gente migra a ciudades. Entonces la información que construimos al principio, hoy ya la tenemos desagregada a escala ciudad, incluso dentro de ciudades, en zonas específicas, en aquellas ciudades que son muy grandes, como por ejemplo, o regiones que son muy grandes, como la región de Florida, donde tenemos poblaciones desde el norte hasta el sur, con un número importante de venezolanos. En algunas zonas en algunas localidades representa el 30% de la población de esa localidad. Entonces, esos mapas que se hacen con flechas, la gente hace periplos, ¿no? La gente viaja a Colombia, sale por Dairén, llega a Centroamérica, que lo está haciendo ahorita, luego termina en México y luego pasa a la frontera con los Estados Unidos. Entonces, esos son así como los principios fundamentales de los que partimos. Nos enfrentamos a los prejuicios que rodean y circundan el tema migratorio. ¿Cuáles prejuicios? Uno, fuga de cerebro. Ese es un término inventado por los países socialistas en 1948 para oponerse
al reconocimiento del derecho humano a la movilidad, cuando se discutía y se establecieron los derechos humanos en 1948, los otros derechos humanos. Entonces, nosotros decíamos que no hay tal cosa como fuga de cerebro, lo que es circulación de capital humano, circulación de conocimientos, y por eso creemos que eso es un prejuicio que obstaculiza cualquier diseño de estrategia de gobernanza de la diáspora. Otros prejuicios son los de que asociados a reduce los salarios, reduce el empleo, destruye empresas, se aprovechan del estado de bienestar, y eso lo vemos en las discusiones, en los planteamientos de Le Pen en Francia, de los nacionalismos, toda esa cosa que está ocurriendo terrible en Bielorrusia y Polonia, cómo se utilizan a los migrantes como pretexto, ¿no?, para ejercer presión. Lukashenko los está negociando incluso como arma para que le reduzcan las sanciones de parte de la Unión Europea. Desde el año 2006 las tiene. De hecho, hasta las visas las entregaban las agencias de viaje, ni siquiera delegó eso en los países que además están necesitados, Afganistán, Irak, que la gente quiere salir corriendo buscando unas nuevas posibilidades. Entonces, todos esos artimañas, prejuicios, mitos y falacias hay que desmontarlos si queremos desarrollar una estrategia de gobernanza. No vale solamente para el país receptor, también vale para el país de origen y para quienes piensan en el tema de la diáspora. Nosotros creemos, y este es como un cuarto, un quinto elemento, nosotros creemos que en el caso venezolano ha habido una línea de argumento en relación a la diáspora que ha sido terrible. La primera es la del gobierno, que es el desdén, el desconocimiento, la negación del hecho. Incluso cuando lo acepta, el señor Maduro dijo hace poco que él creía que había como 600.000. Y después sale el señor defensor de Maduro, que es el señor Tarek William Saab, diciendo que estaban regresando 1.000.000. Entonces, bueno, pero como si hay 600.000, ¿cómo regresa 1.000.000? Es un juego cínico con la diáspora. Pero del otro lado, también hay un juego cínico con la diáspora que es coartada y pretexto para decir la lancha se cayó, tenemos millones caminando. Es más que ocuparse de esa diáspora, es utilizarla como arma arrojadiza para cuestionar, ¿no? Y además tratar de crear unos bloques de definiciones únicas. Todos son exiliados, todos son refugiados. No, la diáspora es diversa, plural, hace de todo. Hay cultura, hay creación, hay pobreza, hay hogares, hay, digamos, gente durmiendo en la calle. Recientemente en Pacaraima, en la frontera con Brasil, hubo una reunión de la sociedad de esa ciudad planteando problemas, porque, bueno, ¿dónde hacen sus necesidades los migrantes? Si no hay albergues suficientes para atenderlos. Entonces, pensando en políticas, porque Brasil ha acogido a, bueno, cerca de 300.000 venezolanos, además distribuidos en un montón de ciudades, ¿no? Estoy muy bien tratando de medir el tiempo. Para hacer una política, una estrategia de gobernanza de la diáspora, entonces hay que pasar por todas, hay que sobrepasar estos argumentos, descartarlos, esto de que significa fuga o pobreza o destruye empleo, destruye salarios. No, no, con la diáspora todos ganan. Se ha demostrado en el norte de Brasil, se ha demostrado en Colombia, se ha demostrado en Chile, se ha demostrado en Perú, el aporte que hace Venezuela al Producto Interno Bruto de esos países. Y se ha demostrado en el mundo, toda diáspora da más de lo que recibe, porque desde que llega tiene que consumir un café o un sándwich, tiene que pagar una habitación o tiene que pagar un transporte o tiene que comprar un par de zapatos o lo que fuere, antes de recibir cualquier beneficio del estado de bienestar, porque además los estados de bienestar en Latinoamérica, que alberga a 2/3 de la diáspora venezolana, no es exactamente su fortaleza, ¿no? Estamos hablando de unas sociedades muy comparativamente más pobres que las europeas. Colombia está recibiendo más de 2.100.000, 2.200.000 venezolanos, y sin embargo, bueno, no se ha generado una cosa más allá de que aquella que, por ejemplo, se generó en Alemania, cuando llegó nada más, ni siquiera llegó al 1.000.000 de sirios en ese país, ¿no? Porque los sirios están en Turquía, que son 3.500.000, algo así,
y en el Líbano 1.500.000, 1.700.000, ¿no? Unos grandes bolsones. Europa picha algo, financia algo, pero no los tiene no los recibe en su país. Eso no lo ha hecho Colombia. Colombia los ha recibido y ha buscado las mejores políticas, ¿no? Yo creo que debemos aprender de lo que ha hecho Colombia. Entonces, con estos conceptos en la mano, decimos la diáspora es un activo, la diáspora es la mejor reserva internacional de Venezuela, que junto a las reservas que hay dentro del país, sumadas ambas, pueden desarrollar esfuerzos, iniciativas políticas para reconstruir Venezuela. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, digamos, tratando de articular a esa diáspora con Venezuela. Y por ello estamos trabajando en los dos frentes. Trabajando en Venezuela, hemos creado con dificultades. La diáspora de la UCB la lanzamos públicamente en el año 2016. Está la diáspora de Carabobo, la dirige su representante Marisa Lozcategui, la diáspora del Zulia, su representante es Patricia Gilesú. Estamos trabajando muy de cerca con la Academia de Ingeniería y Hábitat. De hecho, creamos o participamos en la creación de la Academia de Ingeniería y Hábitat España, y estamos en eso también haciendo esfuerzos en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y Perú, Argentina, etcétera. Entonces, es un activo, es una reserva internacional, pero además es una reserva internacional que está dispuesta a participar en la reconstrucción de Venezuela. Cuando nosotros hicimos el estudio, aplicamos cuestionarios, entrevistas a profundidad, historias de vida, fragmentos de vida y focus group, además de los talleres y el trabajo que hacemos. Hemos incluso sumado con otras instituciones que han hecho encuestas, es decir, que estamos hablando de un volumen de información vía cuestionarios, vía todos estos instrumentos de más de 10.000 personas, más el trabajo que hacemos en distintos países con la diáspora. Entonces, ¿cuáles son las premisas de una estrategia de gobernanza de la diáspora? En primer lugar, entender que estamos hablando de una nueva geografía de Venezuela. Para tener una idea, Venezuela, la diáspora venezolana en este momento representa el 20% de la población. Si lo vemos en términos electorales, más o menos el 15% de los votos. Eso significa que ir a una elección sin la diáspora significa dejarla, ir a un partido con la mitad de la plantilla, ¿no? Ir a un juego de béisbol sin el pitcher, o ir a un partido de fútbol sin el arquero, pues, ¿no? Entonces, digo en términos electorales, entonces no todos los días se va de un país el 20% de su población. México, que es uno de los países con mayor volumen de migrantes, más allá de lo que es China y la India, digo, proporcionalmente puede ser hasta mayor la mexicana, comparativamente con el nivel de habitantes que tiene, o el número de habitantes. México representa su diáspora, que son 12 millones, más o menos el 10-11% de su población, ¿no? Entonces, no todos los días se va de un país el 20%, y para que tengan una idea, eso era Venezuela en 1960. Venezuela en 1960 tenía esa cantidad de habitantes, esa cantidad de población, y tenía, por supuesto, un sector empresarial, tenía fe de cámaras, tenía ministerios, tenía educación, tenía salud, etcétera. Y bueno, estamos hablando de una diversidad como esa. Estamos hablando de 7 millones de venezolanos que tienen, hay emprendedores, gente en la cultura, gente en la medicina, gente en la ingeniería, en todos los sectores de actividad. Entonces, esa es una primera consideración, ¿no? Aquí no podemos andar con esos enfoques, que son esas tendencias juveniles a lanzar juicios sumarísimos sobre realidades complejas, ¿no? Eso es una cita que le leía a Sabater, citada de Mann, que me parece que da en el clavo. Es decir, la diáspora venezolana es de una complejidad. Hay caminantes, sí, pero hay emprendedores también, hay empresarios también, gente que está creando negocios, y además grandes negocios, sí. Entonces, toda esa complejidad no puede ser abordada con una categoría simple, ¿no? Entonces, esa es la primera, como los primeros conceptos. 1, es activo, es reserva. 2, es una nueva geografía. 3, es insuficiente la noción de Estado-nación. Ya Venezuela es otra. Venezuela va a tener
toda esta gente fuera, sus familiares, nietos, hijos, eso significa contactos, redes, nuevos contactos personales, nuevas redes empresariales, nuevas redes institucionales útiles para el desarrollo del país. Sí, entendemos que hay que hacer esa estrategia de gobernanza y sabemos aprovechar toda esa capacidad. Eso también implica salir de algunos temas. Cuando yo escucho el tema de crisis migratoria, a mí me chirrían todos los mecanismos, porque la crisis es la de Venezuela, la crisis es la crisis humanitaria que hay en el país, la crisis de desnutrición, la crisis de un 80% de la caída del PIB, la crisis de desempleo, la crisis de escasez. Esa es la crisis, y esa crisis es la que genera una migración, y esa diáspora no es el problema, esa diáspora es una oportunidad. Entonces, no es lo mismo verlo como crisis que como oportunidad para la integración, para el desarrollo, para el crecimiento, ¿no? Hay que eliminar, por supuesto, todos esos conceptos de fuga de cerebro o esos conceptos que se utilizan en Perú, que todos son delincuentes, cuando en realidad no hay sustento, ¿no? Hay que salir de todos esos prejuicios. Pues ni todos son exiliados, ni todos son refugiados, porque eso es falso. ¿Hay refugiados? Sí. ¿Hay asilados? Sí. Pero no todos son. Solo el 15-16% de la diáspora está solicitando asilo. Eso da una idea de que no es monolítica, que hay una diversidad y una pluralidad, y que cada uno de esos segmentos tienen que entenderse si queremos hacer una política y una estrategia de gobernanza de la diáspora. Porque además no es solamente la gente que se fue, es que detrás ellos están dejando 1.200.000 niños y jóvenes que los están dejando con sus tíos, sus abuelos en las regiones. Eso genera problemas distintos en el campo educativo, eso genera problemas para los mayores en el campo de la salud, eso genera realidades en términos de las remesas que reciben aquellas regiones que han expulsado la mayor cantidad de migrantes. Y yo lo decía en un artículo, cuando yo veo a los candidatos a gobernador que ni siquiera mencionan ese tema, digamos, no entienden ni siquiera dónde están parados, porque cambió la estructura de población del país, se fue la gente entre 18 y 50 años, es decir, edad productiva y reproductiva, y están dejando atrás lo que están dejando atrás, niños y jóvenes que el sector educativo, como me decía la profesora Vicentini, los va a hacer desertar. No es que ellos deserten, sino que el sector educativo, por las debilidades que tiene, los va a hacer. Pero en todo caso cambió la estructura etaria de la población, cambió la pirámide poblacional, y eso hay que atenderlo si queremos hacer política dentro y fuera del país, es decir, en la nueva geografía. Ese dentro y fuera ya hay que irlo eliminando, porque los venezolanos son venezolanos allí donde estén, como los itálicos, que son 200 millones de itálicos en el mundo, ¿no? Entonces tenemos, para esa estrategia de gobernanza, yo creo que lo que tenemos a mano es lo que nos está diciendo Colombia, que es el país, yo creo, referencia en el mundo en este momento en política migratoria. Le está dando a los europeos una lección de lo que significa derechos humanos, diciendo, bueno, lo primero que yo hago, porque no fue un proceso simple, ha sido un proceso complicado, donde ha habido aprendizajes. Primero comenzaron con el PEP, intentaron, y ahora llegaron a una estrategia de regularización, que es un poco lo que hizo Biden en Estados Unidos, pero es también lo que está haciendo Lasso en Ecuador, es lo que está pensando hacer República Dominicana, es lo que está haciendo de alguna manera Brasil con la estrategia de acogida, que es, vamos a regularizar a los ciudadanos. Al regularizarlos se insertan, porque eso es un sentido político, un sentido de realidad, es factible hacerlo. Meterse en el tema del asilo y el refugio es una complicación, no es una cosa muy sencilla, y la gente lo que necesita es insertarse rápidamente en el mercado laboral para poder enviar las remesas a Venezuela. Y las remesas en Venezuela hoy significan, dependiendo de la cifra y lo que uno incluye y excluya, más de 4.500 millones de dólares, se llega a hablar de 6.000 millones, y en algunos casos hasta el primer rubro de ingresos. Pero son números que hay que trabajar, no es claro. Entonces, Colombia nos está dando el ejemplo, que es regularizar. Eso además elimina, no las elimina, pero en todo caso reduce al mínimo las posibilidades de desarrollo de las industrias diaspóricas, estas de la trata de blancas, la droga, etcétera, porque ellas se ceban con la vulnerabilidad de la gente, ¿no? Aunque hay alguna gente que quiere desarrollar estrategias de vulnerabilización de los vulnerables, ¿no? Es decir, convertir el tema
del refugio, pobrecito, el llantén y tal, que sí, que es parte de la verdad, ¿no? Pero no es toda la verdad, ¿no? Entonces yo creo que allí lo que está haciendo Colombia es que nos está permitiendo atacar el tema de las industrias, nos está permitiendo regularizar, insertarse rápidamente, comenzar a trabajar y comenzar a producir, comenzar a invertir, y eso es lo que deberíamos estar haciendo y facilitando. Entonces este es un momento en el que lo que nosotros vemos es la posibilidad de utilizar esas diásporas, porque no solamente la venezolana, es la haitiana, es la nicaragüense, es la propia peruana hacia Chile, es la propia colombiana hacia Perú y Chile. Es un momento en el que más que verlo como un problema, hay que verlo como una oportunidad de integración, ¿no? Y en esto, para ir terminando, yo creo que debemos aprender de la propia historia de Venezuela. Cuando en Venezuela, en el año 1936, ya después de haber ese salto que dio con la industria petrolera a partir del 25, que ya desplazó al café y al cacao como rubros de ingresos fundamentales del país, se instituyó, se creó una norma, una ley que regulaba la inmigración. Ha habido muchas, desde 1830 Venezuela ha creado un montón de leyes promoviendo la inmigración, pero no solamente creó la ley, sino que creó una institución, con la institución de colonización e inmigración, para trabajar con su diáspora afuera, ¿no? Con los inmigrantes fuera. En este momento, en el año 2021, ya con esa magnitud, que repito, es del tamaño de Venezuela en 1960, nosotros necesitamos una estructura y una política que tiene que descansar fundamentalmente en el sector privado. Cuando nosotros teníamos esa protección del Estado hasta el año 1989, más o menos eso fue lo que ocurrió en toda Latinoamérica, que comienzan los procesos de apertura. El comercio colombo-venezolano era de 80 millones de dólares nada más. Cuando se abre la economía, ese comercio llegó a alcanzar 7.000 millones de dólares. Y eso es lo que necesita integración, desarrollo, crecimiento, y para ello necesitamos un potente sector privado, una potente sociedad civil, porque además en el terreno político creo que se han dado se han cometido muchos errores, hay muchos equívocos en la gestión, y nosotros que hemos dateado, tenemos la información en el observatorio de los venezolanos por país, por ciudad, por localidad. También tenemos mapeadas las organizaciones diaspóricas. Tenemos más de 1.000 organizaciones diaspóricas venezolanas que se han creado con las uñas, que están trabajando, esas organizaciones son las que han hecho posible esos observatorios que ha creado CEDICE, son los que permiten saber cómo están las empresas del Estado, si están todas quebradas o si se salvó alguna. O el observatorio que ha creado cada una de violencia, el observatorio de medios de comunicación, todo eso lo ha creado la sociedad civil, y esa es la base de los informes de la Bachelet, y esa es la base de los informes de la Comisión de Expertos Internacionales. Yo creo que ese esfuerzo es el que también está haciendo la diáspora internacionalmente, es la que logra los pronunciamientos de los parlamentos regionales, los parlamentos locales, los parlamentos regionales, como en el caso de supranacionales, pues como en el caso del Parlamento Europeo, o la creación del caucus, que es la unión de partidos, la creación de mecanismos bipartidistas en Estados Unidos. Esa presión que hace la sociedad organizada, yo creo que hay que potenciarla. Es un poco así como el momento de la sociedad civil, que requiere entonces mucho dinamismo, mucha participación, y por eso nosotros hemos planteado la creación de la diáspora de Carabobo, la diáspora del Zulia, donde participa la Cámara de Industriales del Estado de Carabobo, donde participa Fede Cámaras en el Zulia, porque eso es lo que articula. Desde hace 6 años nosotros desarrollamos un espacio de encuentro en el que se llama La Voz de la Diáspora. Primero lo hacíamos con Thaís Peñalver, luego Thaís se retiró, pero digamos, sigue activa, pues, y seguimos en contacto, y se creó el espacio semanal en el que las organizaciones diaspóricas en el mundo van haciendo presentaciones de lo que están haciendo, de los logros, de las iniciativas, de los proyectos en todos los ámbitos, y estamos hablando de las organizaciones diaspóricas en los 5 continentes. Luego
porque tenemos gente en los 5 continentes. Luego, desde hace año y medio, iniciamos otro espacio que complementa de La Voz de la Diáspora, que se llama Diáspora y Ambiente, porque creemos que allí hay todo un tema para trabajar, todo un tema bueno, incluso despolariza situaciones, porque se trata de la sobrevivencia, todo el tema del arco minero, los ríos, el lago Maracaibo, los bosques, el oxígeno, etc. Bueno, toda esta cosa que está relacionada con el ambiente, el cambio climático y los nuevos esquemas de producción en los que tenemos que avanzar. Entonces, básicamente lo que estamos proponiendo es, necesitamos, cuando nosotros iniciamos este proyecto en 2013, dijimos, hay que hacer un estudio para conocer dónde están los venezolanos, conocer las razones por las que se fueron, el grado de integración, las iniciativas, proyectos, su disposición a retornar al país o su disposición a participar en la reconstrucción de Venezuela, ¿no? El 80% nos dijo no vamos a retornar, pero el 100% nos dijo sí queremos participar en la reconstrucción de Venezuela, y es eso lo que es importante. Están conectados y además lo están demostrando todos los días. Las medicinas, los alimentos, las remesas, todo el esfuerzo político, la documentación, la denuncia, porque no es fácil explicar el caso venezolano. Cuando uno le dice a un profesor universitario estudioso, que un profesor universitario de su nivel, catedrático, en el caso, por ejemplo, de España, que un profesor universitario en Venezuela gana $10, él no se lo puede creer, eso no le cabe en la mente, que un pensionado gana $1.50, eso no lo puede creer nadie. ¿Y cómo hacen para vivir? Eso les parece que es mentira. Bueno, toda esa labor que ha venido haciendo la diáspora desde el día 1, son organizaciones diaspóricas que llevan 20 años, eso es lo que hay que potenciar, eso es lo que hay que articular. Además, se están produciendo articulaciones entre ellos, que es el tercer proyecto. El primero, estudio, conocimiento. Segundo, observatorio, que es seguimiento, ya no por país, porque la gente, repito, no migra a países, migra a ciudades y localidades. Entonces, cuando a mí me dicen hay 2.200.000 en Colombia, mira, sí, pero dime cuánto hay en Bogotá, cuánto hay en Barranquilla, cuánto hay en Bucaramanga, en Pamplona, porque eso es lo que nos sirve, eso es la relación con las instituciones y las potencialidades locales, con los gremios empresariales locales, con la sociedad civil, las universidades, etcétera, ¿no? De esa localidad. Y eso permite desarrollar estrategias. Y el tercer punto es el servicio, la plataforma, que es en este momento en el que estamos trabajando, que tiene 2 vertientes. Uno, la institucionalidad que es necesario crear, en la que el sector privado tiene que tener un rol central, y donde la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil tienen que tener un rol central, porque si no nos vamos a equivocar, y el conjunto de servicios de todo tipo, repito, culturales, educativos, de asesoría, de investigación, inversiones, estudio de mercado, etcétera, etcétera, que hoy es posible hacer con esa diáspora, que es un activo y una reserva internacional para Venezuela. Así. Muchísimas gracias. Excelente conferencia. Muchísimas gracias, profesor Tomás Páez. Ya tenemos varias preguntas. Hay una que refiere el problema del término de la xenofobia. La pregunta es la siguiente. Si, como usted acaba de referir, negar la existencia del otro es la definición de xenofobia, entonces el primer xenófobo contra los venezolanos es el gobierno de Venezuela. Gracias. Sí, completamente. Es que yo lo sostengo, digamos, cuando lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es que tú vayas por la calle y te tropieces porque tú crees que el otro no existe, ¿no? Y además digas en Naciones Unidas, frente a Colombia, que está recibiendo, que está tratando de atender, frente a Perú, que está tratando de atender, le dice, mira, eso es mentira, eso es un invento del imperialismo salvaje neoliberal, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, pero ¿qué le pasa? Esto es... Pero es que además, cuando retornaron los venezolanos en la época del coronavirus, retornaron 120.000 personas. Esas 120.000 personas inmediatamente volvieron a salir del país, pero se llevaron con ellos una persona más. Fueron 120.000 y se fueron 250.000 personas, casi 300.000. ¿Por qué? Porque primero te dicen que eres un arma bioterrorista. Segundo, no te dejan entrar a tu país, ¿no? Había cupos y días. Podías entrar lunes, miércoles y viernes, y por día era por cola, los primeros 500, ¿no? Ahorita no recuerdo el dato, ¿no? Pero eso está dateado. Entonces, el peor desprecio que se le puede hacer a un ser humano es desconocerlo, y además desconocerlo públicamente. Y cuando hablan de ellos, dicen la barretrete, tontillos, engañados
por el imperialismo, es decir, es un desprecio, es una burla. Y luego de decir eso, afirman, hemos montado un pasaje de avión para traernos a 80 venezolanos, o a 90 o a 100 venezolanos de Chile. Pero es que diariamente salen de Venezuela 1.400 personas. Gracias, gracias, profesor. Hay otra pregunta que dice lo siguiente. ¿Qué opina acerca de la posibilidad de una ciudadanía global en el contexto del presente mundo, de nuestro tiempo? Gracias. No, bueno, a mí me gusta la idea. Hay unos textos trabajados sobre ese. Pues no siempre existieron fronteras y no siempre existieron restricciones a la movilidad. Pero creo que no es sencillo. Creo que es muy complicado. Creo que hay demasiadas restricciones. Lo estoy viendo en Europa. Cuando yo veo. Ahorita nosotros estamos haciendo una investigación, aprovechando haciendo una investigación, no, dándole continuidad a la investigación. Yo no sé si este libro se llama Al suroeste de la libertad, que eran los barcos fantasmas, digamos, que llegaban de Canarias a Venezuela, con gente indocumentada, casi que a punto de morirse, y llegaban en centenares y llegaron miles, y cuando uno ve que están tratando de pasar 200 personas y le creas una barrera, un muro físico, que es la concertina, que son hojillas, realmente, las alambradas esas, uno dice, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Entonces yo creo que hay un tema ideológico muy profundo que no es fácil de resolver y que requerirá tiempo. Pero yo creo que Venezuela es un buen ejemplo de cómo es posible crecer con todo el mundo, con italianos, sirios, libaneses, chinos, indios, con todos, ¿no? Y que eso ayuda. En Estados Unidos, cuando uno escucha a Kennedy y a Reagan en sus discursos hablar de qué fue Estados Unidos, uno se da cuenta de la importancia de la migración, y cada vez más la Organización Internacional de Migración le está dedicando un mayor espacio al tema migración y desarrollo, porque permite vencer resistencia, porque al final hay lo que decía de la cortina, aporofobia, ¿no? Es decir, que es rechazo al pobre, rechazo incluso en algunos casos raciales, ¿no? Entonces, no lo veo fácil, y una política que no es factible es mentira. Pero bueno, por eso creo que me parece muy difícil, aunque comparto la necesidad. Muchas gracias. Hay otra pregunta que refiere su señalamiento en torno al prejuicio que envuelve la expresión fuga del cerebro, ¿no? ¿No es también un prejuicio hablar de circulación del capital humano, ya que una cosa es la circulación o la migración por la decisión libre del individuo de explorar otros horizontes, y otra cosa es tener que salir del país huyendo de los efectos de un sistema filototalitario? Gracias. Bueno, digamos, es verdad, la crisis está empujando a los venezolanos a irse. Ahora, eso no significa que los cerebros se están fugando. Yo siempre pongo dos ejemplos. Si alguno lo ha escuchado, puedo recurrir a otros, que tengo bastante. Las personas que saben más de operaciones con lentes Google es un venezolano que vive en Vermont. Y ese señor, su primera lámina es el Ávila. Qué bueno que no perdimos ese tren. Qué bueno que sabemos eso, y qué bueno que estamos con ese recurso formándose. Tenga el segundo ejemplo, un gran amigo que es Leonardo Aranguibel, ahora es jefe de Disney para Latinoamérica y parte de Europa. Oye, qué bueno que tenemos una persona metida en los medios de comunicación globales, en las nuevas tecnologías, en todas las nuevas estrategias de series que acaba de adquirir Fox, no la Fox Noticias, sino la Fox Cine y Televisión. Y eso es un tremendo aprendizaje, y tener una persona allí formada es muy bueno, porque no perdemos ese tren. Porque lo otro es tener una universidad, pensando en la Universidad Central de Venezuela, en la que, bueno, el salario no da para comprar nada, donde hay que hacer un crowdfunding donde no hay luz. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿qué quieres? Que la gente permanezca en el sitio. Entonces la gente está buscando opciones
y esas opciones significan circulación. Nosotros lo estamos haciendo cuando recibimos, y es la parte del estudio que estamos haciendo, estamos entrevistando a los canarios, gallegos, portugueses, colombianos, argentinos, chilenos, peruanos que vivieron en Venezuela. Y ellos huyeron, digamos, cuando uno ve la forma en que emigró la gente de Canarias, huían de casi que del cementerio, pues, ¿no? Porque lo que les quedaba era un pasito del cementerio. De la sequía, huían, digamos, aportaban un cochino para el viaje, pues, ¿no? O huían de Galicia y además dejaban niños atrás. Nosotros hemos entrevistado a varios que conocieron a su madre o a sus padres cuando llegaron a Venezuela después de 4 años viviendo en Galicia, atendidos por los abuelos y con los pocos reales que enviaban. Bueno, pero eso permitió a la familia en mejorar y al otro aprender, y entonces el otro invirtió. Los primeros televisores que llegaron a Canarias los enviaron de Venezuela, las primeras cocinas americanas llegaron de Venezuela. Eso les permitió, eso es lo que es la circulación, que es tú vas montando cosas, lo que estás aprendiendo lo estás conectando, y además hay transferencia de tecnología, hay difusión tecnológica, porque la gente se mantiene en contacto más en este momento con la nueva tecnología, que es una cosa que no dije. Nosotros, este estudio fue posible, y es un estudio 3.0 o 4.0, como se quiera llamar, porque la universidad no tenía recursos para un estudio de esta naturaleza. Nosotros hicimos esto porque había internet, porque había una red global, porque pudimos hacer las entrevistas vía Skype y después vía Zoom, y después pudimos hacer talleres y pudimos aplicar el cuestionario y la historia de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso abarató los costos y lo pudimos hacer. Entonces vuelvo, esas tecnologías facilitan la conexión. Entonces tú ves gente, los gallegos que llegaron invirtiendo, tú ves a la gente en Funchal que tienen areperas y que tienen que gente que compró desarrollos urbanísticos, inversiones en hoteles, inversiones en empresas incluso, Endesa. Creo que es Endesa, en Galicia se hizo con capital venezolano, que es la empresa eléctrica. Entonces, esa es la circulación, y ellos huyeron de una Galicia empobrecida y además políticamente perseguidos también, muchos de ellos, no todos, pero era persecución ideológica política y persecución pobreza que le roncan los motores, digamos, parecida a la que tenía Venezuela porque estaban saliendo de una guerra. Ok. Otra pregunta. La diversidad de la migración venezolana es una realidad. ¿Tendría usted estadísticas que permitan apreciarlo? Gracias. Sí, bueno, tanto como, porque fíjate, aclaro allí, nosotros tenemos información, el primer libro salió con información, por primera vez teníamos cuántos había en Estados Unidos, cuántos venezolanos, porque todo esto hubo que buscarlo con un esfuerzo externo, ¿no? En las fuentes oficiales, y cuando uno revisa las fuentes de la OCDE o del Banco Mundial o de las instituciones, las diferencias son dramáticas, ¿no? Es decir, por ejemplo, antes de dar la respuesta concreta, por ejemplo, los datos decían que venezolanos no había venezolanos en Argentina, ¿no? De acuerdo a los distintos Banco Mundial, OCDE y otras instituciones. No recuerdo, están en el libro, pero recuerdo esas dos. Y resulta que en ese momento teníamos 16.000 venezolanos en Argentina, ¿no? 16.000, que se dice pronto. Entonces, cuando uno comienza a trabajar con la data y la construye, pero resulta que después de publicado el libro, hubo gente que vendió esa información. Entonces, nosotros administramos la información porque es para un trabajo interno, es para construir, por un lado, el observatorio para hacerle seguimiento y construir la plataforma de servicios y de conexiones. Entonces, nosotros tenemos la información, incluso en algunos casos, no en todos los países, pero sí en un importante número, del nivel de ingreso comparado de la migración venezolana con respecto a, o el tema de los profesionales que tenemos. Esos están en el libro, en el primer estudio, y yo siempre me cuido de decir que cuando uno habla de formación de capital humano, la gente piensa en quien estudió, quien hizo grado universitario o doctorado o postdoctorado, ¿no? No, no solamente.
un trabajador de la industria petrolera que no ha hecho a lo mejor sino una maestría o a lo mejor un doctorado, esa experiencia de 10, 15 años de trabajo vale 2 o 3 doctorados, ¿no? Y bueno, y ahí está la industria petrolera, el mejor ejemplo de la destrucción, del desaprovechamiento absoluto, de haber matado la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y además nos queda poco tiempo para seguirla utilizando. Entonces, sí tenemos información, más de lo que la gente piensa, menos de lo que nosotros creemos que es necesario tener y desglosar para la estrategia de gobernanza, pero en eso andamos con las organizaciones. Ahora, no lo hacemos público, ¿por qué? Bueno, porque hay otros que lo venden y no queremos ser instrumentos de otros, sino utilizarlos para el trabajo nuestro con las organizaciones con las que trabajamos. No sé si respondo la pregunta, pero sí hay bastante información, pero todavía insuficiente para una estrategia. Es decir, sabemos cuántos un número grande de ingenieros que tenemos en Estados Unidos, en Perú, en Argentina, en España, ingenieros y arquitectos. Nos falta más en Colombia, sí, pero sí tenemos alguna información de los geólogos, de los médicos, tenemos información de los médicos en Chile. Son informaciones parciales, pero sí hay información valiosa sobre el perfil de los venezolanos. Hay una pregunta que está vinculada con una nota que nos acaba de enviar la profesora Adriana Bolívar, quien se encuentra en México. Adriana Bolívar es experta en análisis del discurso. Ella estaría interesada, por supuesto, en contactar organizaciones de migrantes en México a efectos de hacer contribuciones a una visión crítica sobre este discurso en torno de la migración. La pregunta que hace otro de los participantes es la siguiente. Si el término fuga de cerebros, como usted acaba de exponer, fue elaborado por el discurso socialista, ¿cómo fue posible encontrarlo en la retórica de la democracia a lo largo de 40 años que se habló de ello? Entonces, esto es una demostración de que la democracia venezolana reprodujo los elementos ideológicos del socialismo. Gracias. Bueno, la verdad que no lo había pensado, pero en todo caso para mí fue una sorpresa cuando comienzo a trabajar esto. Yo me siento con la gente de Fundayacucho. Y puedo mencionarlo porque estamos hablando desde la casa de la Simón Bolívar. El rector fundador de la Universidad Simón Bolívar, cuando apareció el programa Mariscal de Ayacucho, dijo, y fue uno de los enemigos del programa Mariscal de Ayacucho en el envío de personas de pregrado afuera, dijo que eso era fuga de cerebro. Lo dijo Maíz Vallenilla, ¿no? 4 años después, cuando regresaron esos muchachos, eso no es lo que va a ocurrir en este momento, porque ya llevamos 22 años bajo el régimen socialista y hay mucha gente que se fue con sus hijos y hoy son abuelos, ¿no? Entonces, las decisiones de retorno son más complicadas, pero bueno, eso ocurre, eso es una decisión individual. Aquí todas las políticas de retorno, hago esta digresión, todas las políticas de retorno han fracasado. Retornan quienes desean retornar y quienes han decidido retornar. Entonces, la noción de fuga es cuando yo comienzo a rastrear la información, porque yo me sentí incómodo con ese concepto. Repito, mi área de trabajo siempre fue, lo dijo en mi presentación Carolina, fue siempre la pequeña y mediana empresa, el emprendimiento, calidad y productividad. Ese era mi tema. Y yo cuando vi que tenía 60 alumnos de sociología en el año 2009 en España, yo dije, bueno, pero aquí está pasando algo. Y bueno, entonces comenzó todas las entrevistas y tal, y luego le dimos clavo al estudio en el año 2013. Entonces, cuando yo comienzo a rastrear la información, pareciera que el término lo inventaron los ingleses. Pero cuando uno rastrea más, se da cuenta que quienes se opusieron a la movilidad humana, argumentando la fuga de cerebros, era el socialismo. ¿Por qué? Porque para ellos el ser humano es un recurso. Como utilizan la planificación centralizada, no es que cada quien puede tomar decisiones, sino que es que yo decidí que Pedro Pérez le toca hoy trabajar aquí. Si Pedro Pérez se va, bueno, se cayó todo el negocio. Y como no es un contrato, sino que están huyendo de una condición, bueno, ese es el tema. Ahora,
Lo que sí yo recuerdo cuando arranqué con el estudio, y yo sigo escuchándolo, es el tema de fuga de cerebros. Pesa mucho en el mundo intelectual latinoamericano. El mundo intelectual latinoamericano es primo hermano de los países socialistas, ¿no? El estatismo pesó mucho. Entonces, fíjense ustedes, varios datos. No hay movilización universitaria internacional que esté pendiente del tema venezolano. Eso no existe. O existe muy poco. Lo que hizo Venezuela, por ejemplo, cuando la caída de Allende y la llegada de Pinochet fue bárbaro, pero nunca hicimos algo similar con Castro, porque hay unas dictaduras que para algunos son buenas y otros para otros. Fíjense que Claxo dijo en el año 2014 que todos los que estábamos en contra de Maduro éramos golpistas, ¿no? Entonces, eso lo dijo Claxo, la Comisión Latinoamericana de Ciencias Sociales. En el año 2018, el evento que se hizo creo que en Guatemala o Honduras, no recuerdo ahorita en cuál de los países, hecho por la red de universidades católicas, tenía 5 mesas de discusión sobre el tema migratorio. Una dedicada a el neoliberalismo como causal de la diáspora, de las migraciones, ¿no? Y resulta que tú dices, bueno, cuando uno comienza a ver, ¿de dónde se ha ido la gente? El 20% de los cubanos se fue para Estados Unidos y Europa, ¿no? Estamos hablando de 3 millones y tantos de cubanos fuera, ¿no? De acuerdo a los estudios que ha hecho Portela desde Nueva York. Ok. Después se va la gente de Nicaragua, después se va la gente de El Salvador, porque tanto el sandinismo como el farabundo Martí intentaron imponer el socialismo por la fuerza, ¿no? Pero después están los 7 millones de desplazados en Colombia, impuestos por, primero la guerrilla, la FARC y el ELN, queriendo imponer el socialismo por la fuerza. Después aparecieron los paramilitares, más el mundo de la droga, y eso todo se enredó y a todo el mundo está metido más o menos en lo mismo. Pero el inicio fue intentar imponer un modelo por la fuerza y desplazó gente. Entonces tú dices, bueno, está bien que me digas que el neoliberalismo, que además eso no, es un término absolutamente vacío, que me digas que el neoliberalismo es causal. Ok, pero ¿y por qué no pones el otro? ¿Sí? ¿Por qué no pones el socialismo o los intentos por imponer, o el comunismo, llámalo como lo quieras llamar, o los modelos de inspiración marxista? ¿Por qué no aparece eso en la literatura? Bueno, porque hay un peso enorme y entonces en el mundo académico, y yo allí, estando ahorita, se dice, puedo decir, Carlos Rangel abrió fuegos como un tipo muy corajudo, además de inteligente y muy capaz, corajudo, porque enfrentó el dogma y el acto de fe que existía en Latinoamérica con el tema de la explicación del neoliberalismo. Hay gente que dice que incluso hay robo de cerebros, y lo dijo el viceministro Arreaza en 2014, creo que en Panamá o en México, la reunión de cumbre de presidentes que no pudo ir más nadie sino él. Habló de robo de cerebro, y eso es un tema, siempre se vio la lucha de clases, los países pobres que le extraen el capital humano que se va para Estados Unidos, y entonces la cosa de extracción de la migración como lucha de clases llevada a escala continental. Entonces sí, la respuesta es el mundo latinoamericano y el mundo intelectual latinoamericano, y no solamente latinoamericano. Me tocó a mí en Bielefeld, en Alemania, cuando presenté la lámina Socialismo del siglo XXI, la caída, con los datos del Banco Central de Venezuela, que había salido ese informe en ese momento, la caída del 80% del PIB en el sector construcción. Me dice, la pregunta no era por qué había caído, sino la pregunta era por qué había puesto socialismo arriba. Bueno, seguimos recibiendo muchísimas preguntas que se las vamos a hacer llegar directamente a nuestro conferencista. Vamos a cerrar nos quedan 2 minutos para una última, una última pregunta de nuestros participantes. Sería, ¿cuáles derechos reclamarían los venezolanos del éxodo para mantener vínculos de ciudadanía con Venezuela? Gracias. Muchos. Bueno, primero que el régimen venezolano está creando niños apátridas. Los colombianos, los 300.000 estudiantes que tiene Colombia, muchos de ellos uno no sabe si lo puedes pasar de grado, porque no sabes quién es, no tienen cédula de identidad, y eso está ocurriendo. Es decir, ese es el otro acto de xenofobia, ¿no? Del régimen venezolano. Es decir, otro rasgo más de la xenofobia.
son muchos. Yo creo que en la medida en que uno avance y entienda que hay articulaciones, vinculaciones, alianzas estratégicas, empresariales, institucionales, etcétera, esto en el que la diáspora exista, esto va a ser distinto, va a ser un dinamismo. Luego tienes los derechos políticos, que son los derechos políticos y sociales, que es el derecho a votar y a ser elegido, independientemente del lugar donde viva. Eso lo hace Italia, lo hace Ecuador, lo hace Colombia, lo está haciendo República Dominicana, lo hace México, incluso para los gobiernos, las asambleas legislativas regionales, no para el nivel nacional, pero sí para dándole espacio. Entonces, bueno, esa es toda la discusión que hay que hacer, y eso significa cambios constitucionales, porque, bueno, esos que se fueron difícilmente, después de haber hecho un esfuerzo y haberse acomodado y haber conseguido trabajo, van a retornar al país. En todo caso, es una decisión absolutamente individual que hay que respetar, y lo que hay que hacer es crear condiciones para que la gente invierta, viaje, venga, vaya, tenga familia, siga en el proceso de circulación del capital humano. Ok, muchas gracias, Tomás. Quiero citar una reflexión que nos envía nuestra querida Rocío Guijarro. La reflexión sobre migraciones nos conecta también con analizar nuestras sociedades y sistemas de convivencia. Lo que nos une podría servir de explicación sobre qué nos separa. Gracias, Tomás Páez, por esta excelente jornada, esta magnífica discusión hoy sobre este tema, que has presentado un ángulo con el cual culmina este frondoso ciclo migración, aproximaciones desde el caso venezolano, que a lo largo de 9 sesiones más una presentación de un libro de Alejandro Raggi y Norum, logró transmitir 12 conferencias desde el 8 de octubre hasta hoy, 3 de diciembre de 2021. Este es el primer coloquio internacional, es el acto de presentación del grupo Giroscopio. Estamos muy orgullosos de haber lanzado a Giroscopio como centro de investigación e información integrado por académicos de diversos países, promovido en su mayoría por profesores de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, y dedicados todos a la exploración de problemas éticos y políticos de nuestro tiempo. Muchas gracias a Se Dice Libertad por apoyar esta iniciativa, este coloquio internacional. Gracias a todos, gracias Tomás, gracias a todos los conferencistas, los 12 conferencistas que expusieron sus reflexiones y sus debates a lo largo de este mes y medio de coloquio. Muchas gracias desde Sartenejas. Gracias y saludos a todos. Gracias, Carolina, gracias a todos, Tomás, y conferencistas, de verdad para Se Dice ha sido un privilegio. Después le paso la palabra a Gabriel para que culmine. Y cuenten con nosotros, cuenten con la audiencia que se conectó religiosamente a este debate. Bueno, y que nuestra gente en el mundo, como viene. Hasta luego. Y le paso la palabra entonces a Gabriel Morales para que nos despida. No, queremos agradecerle muchísimo a Se Dice, a Tomás Páez por esta conferencia tan extraordinaria en el cierre de este coloquio que hemos elaborado con tanta dedicación y con tanto cariño y esmero. Queremos agradecerle a Se Dice Libertad por haber sido la tribuna libertaria para poder producir este conocimiento que nos ha llevado y nos ha unido a tantos, y que desde ahora nos están llamando muchísimo porque quieren continuar con actividades de esta naturaleza, y nosotros también fascinados con la idea de poder hacerlo. Queremos agradecer a Sandra Caula,
que es una de nuestras promotoras, a Fabiola Betancourt, a la profesora, bueno, Carolina Guerrero, a Juan Rosales, a José Luis Ventura, al profesor Omar Astorga, bueno, y a todos aquellos que hicieron posible esta convocatoria tan extraordinaria. Y entonces hoy creo que tenemos mucho que celebrar, porque hemos hecho una jornada extraordinaria de un coloquio pues, que nos ha permitido pues, reencontrarnos, pensarnos como venezolanos que estamos dispersos o unidos y dispersos al mismo tiempo en muchísimos lugares del mundo. El hecho de que hayamos podido encontrar un lugar para pensarnos sobre nuestra propia experiencia como venezolanos que estamos en el mundo. No que no estamos en Venezuela o que estamos fuera de Venezuela, sino que estamos en el mundo pensando en nuestro país. Eso le da grandeza a Venezuela. Y ese es el mensaje que creo que este evento le ha dado al mundo, a Venezuela, que nosotros estamos todos venezolanos pensando en Venezuela en cualquier lugar donde estemos nosotros, y gracias a la tecnología y gracias a CEDISA que lo hizo posible.